Amigos, qué gusto verlos de vuelta y les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña la maestra Sara Negrete. Maestra, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Amigos, hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de cuarto grado. ¿Están listos en casita? Maestra, ¿estamos listos? Estamos listos. Entonces, ajo listo, ¿qué nos recomiendas hoy? ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Bienvenido. Espero que se encuentren muy bien y con muchos ánimos para aprender. Hoy trabajaremos con la relación que hay entre las preguntas y la información relevante de una investigación. ¿Listas? ¿Listos? Para dar inicio, vamos a ver ejemplos de preguntas que formularon en el reto anterior sobre lo que les gustaría preguntar a una escritora o un escritor. ¿Qué debo estudiar para ser escritor? ¿Cuánto tiempo se tardará un escritor en escribir un libro? ¿Cómo se empasta un libro? ¿Cómo se fabrican los libros? ¿Qué se necesita para escribir un libro? Si te das cuenta, estas fueron algunas de las preguntas que nos mandaron los niños acerca de su escritor favorito. ¡Wow! Entonces hicieron sus retos. Yo también escribí unas preguntas, ¿eh? ¿Puedo leer dos? Claro. Aquí dejé mi libreta. Y... Pregunta número 1. ¿Qué conozco del tema? Pregunta número 2. ¿Qué quisieran conocer los demás del tema? ¿Está bien con esas o me puedo seguir? No, está muy bien con esas. Bien. Qué interesante es formular preguntas para averiguar lo que queremos saber acerca de un tema de interés. Eso nos permite buscar mucha información antes de escribir o de exponer. En nuestro caso, no vamos a escribir todavía un libro, pero sí vamos a reunir información para realizar una exposición sobre un tema de interés. Vas a ver qué bonito nos va a quedar. Eso. Cuando tú tengas tu lista inicial de preguntas, es necesario hacer descartes, porque no todas te van a servir para recabar información. Algunas preguntas pueden ser repetitivas, otras preguntas pueden ser complementarias y algunas incluso irrelevantes. Sí, eso me pasó. Hice una lista larguísima de preguntas y creo que no todas me van a servir. Exactamente. Lo más importante es reconocer cuál es la información más importante de la que quieres saber, qué conozco del tema, qué quisieran conocer los demás acerca del tema, dónde puedo buscar la información, cómo recabar y sintetizar la información. Y también te serán útiles preguntas acerca de la exposición que realizarías, como ¿qué debes investigar? Sí, bueno. ¿Cuándo podré estar listo para exponer? ¿Qué recurso visual me ayudaría para la exposición? ¿Y cómo debo hacer un cartel que le guste a los niños y las niñas?
Puedes utilizar diferentes tipos de preguntas. Algunas preguntas son abiertas y algunas preguntas son cerradas. Después, tienes que anotar si repetiste algunas preguntas. Puede ser que preguntes lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces, debes tener mucho cuidado de que no se repitan tus preguntas. Oh, wow. ¿Sí? En esos casos, vas a tener que elegir solo una y eliminar las preguntas que están repetidas. También puede haber preguntas complementarias, es decir, que te ayudarán a completar una misma idea, y otras más que fueron irrelevantes, es decir, que no aportaban información de interés en tu investigación. Esas también hay que eliminarlas. Recuerda que podemos realizar notas y fichas informativas para organizar nuestra información más relevante. Primero, debemos tener claro qué es un resumen. Veamos el siguiente cartel. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Reproduce solo las ideas principales y sirve para repasar brevemente toda la información. Maestra, ¿y exactamente qué tenemos que hacer para realizar un resumen? Pues estos son algunos de los pasos que podemos seguir. Tome nota. Leer el texto para tener una visión global de él. Leer nuevamente y subrayar la información más significativa. Detectar los argumentos principales. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestras propias palabras. Eso se llama paráfrasis. Recuerda, un resumen realizado correctamente deberá contestar las siguientes preguntas. Sí. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cuándo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto? ¿Y cuál es la conclusión del tema? Anda, wow, pues son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero no te preocupes, es más fácil de lo que parece. Lo primero que debes tomar en cuenta es cuáles son las preguntas que quieres responder. Si haces un resumen general, estás respondiendo a ¿de qué se trata el texto? Pero quizá lo que buscas es responder una pregunta específica. En ese caso, solo debes enfocarte en la información. Esta información debe responder únicamente a esa pregunta. Aunque haya otras ideas principales, tú tienes que tener una pregunta y esa pregunta tiene que ser respondida solamente con la respuesta que tú... ¿sí? Wow. Bueno, ok. A mí me gustaría saber más sobre el mar. Entonces, ¿podríamos hacer un ejercicio sobre eso? Claro que sí. Mira, recuerda que hay una lectura respecto a esto en el libro de español. Excelente. Primero vamos a buscarlo, pero mientras dime, ¿qué quieres saber sobre el mar? Bueno, me gustaría saber como cuántos animales hay o también me gustaría saber algunos ejemplos. Muy bien. Pues en la página número 12 y 13 de tu libro de español está la lectura que te va a dar respuesta a esto. ¿Te parece si la leemos? Me parece. Muy bien. Dice así: la vida en el mar. La Tierra es un planeta cubierto por agua en un 70%. El número y variedad de seres vivos que hay en el mar es impresionante. La mayoría está cerca de la superficie y las zonas costeras, pero existe vida hasta en lo más hondo del océano. Grandes y pequeños. En el mundo existen más de 20,000 especies de peces, desde el diminuto globo enano, más pequeño que la yema de un dedo, hasta el tiburón ballena, más grande que un autobús. Todos respiran mediante branquias, que extraen el oxígeno del agua. Especies letales. Algunos de los animales más venenosos viven en el mar. Las babosas de mar, por ejemplo, usan el veneno para defenderse de los depredadores, mientras que las medusas lo usan para cazar. Inyectan a sus presas un veneno paralizante y las devoran. Aníbal, ¿quieres seguir la lectura?
Claro, me encantaría. El titán sumergido. La ballena es el animal más grande del mundo. Aunque parece un pez, en realidad es un mamífero. Se alimenta y se reproduce bajo el agua, pero tiene que salir a respirar a la superficie. Como tiene los orificios nasales en la parte superior del cráneo, puede respirar sin sacar la cabeza del agua. Tortugas al poder. La tortuga es un reptil que vive en el mar desde hace 200 millones de años. Está perfectamente adaptada. Utiliza las fuertes aletas delanteras como remos y las traseras más pequeñas como timón. Tiene un caparazón ligero y estilizado que le permite moverse con facilidad bajo el agua. Si está activa, una tortuga tiene que salir a la superficie para respirar unos minutos, pero cuando descansa puede pasar 2 horas bajo el agua. Bien, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Y entonces ya cumplimos el primer paso para hacer un resumen, ¿sí? Hemos leído el texto. Exactamente. Ahora es momento de subrayar las ideas principales. Pero recuerda, solo las que responden a tu pregunta. ¿Qué te parece si empezamos a subrayarlo? El número y variedad de seres vivos que hay en el mar es impresionante. En el mundo existen más de 20,000 especies de peces. Otra es, algunos de los animales más venenosos viven en el mar. Otra más que subrayé es, la ballena es el animal más grande del mundo. Y terminé con, la tortuga es un reptil que vive en el mar desde hace 200 millones de años. A ver, estoy un poco confundido. Yo pensé que era una idea principal la parte del texto del inicio, donde dice que la Tierra está cubierta por 70% de agua. Esa es muy buena observación, pero esa es una idea principal del texto, pero no responde a tu pregunta. En el mar viven muchos animales, ¿la recuerdas? ¿Y como cuáles? Sí, claro, pero pensé que íbamos a subrayar todo lo importante. Sí, pero solo lo que responde a tus preguntas. Ajá. Lo que hemos subrayado son las ideas principales. Lo demás son ideas secundarias. Por ejemplo, en el primer párrafo, después de la parte que habla de la cantidad de agua que hay en nuestro planeta, empieza a hablar de los animales que habitan en el mar. Esa sí es una idea principal. Ah, claro, entonces es por eso que está subrayada. Así es. Ahora observa lo que sigue en el texto. Explica que hay más partes, hay más seres vivos. Dice, la mayoría está cerca de la superficie y las zonas costeras, pero existe vida hasta en lo más hondo del océano. Esa información es una idea secundaria. Okay. Así sí me queda mucho más claro. Muy bien. Observa también, en el caso de esta lectura, las ideas principales están al inicio de cada párrafo. Observa. Así suele ser en varios textos. Recuerda que las ideas secundarias no se escriben en el resumen, solo se escriben las ideas principales. Por eso es importante subrayarlas. Lo único que haría falta es el último paso, parafrasear. Ajá, parafrasear significa decir o escribir con mis propias palabras las ideas principales del texto. Muy bien, lo has entendido perfecto. Recuerda que cada vez que practiques lo harás mejor. ¿Qué te pareció la sesión de hoy? Fue interesante, ¿verdad? Ahora ya sabes la importancia de formular correctamente una pregunta dependiendo de la información que quieras recabar. También cómo se debe realizar un buen resumen para preparar una exposición. Recuerda que todo te va a servir para hacer tus notas y tus exposiciones. El reto de hoy será realizar un resumen breve
sobre lo que trató esta sesión. Amigos, qué gusto verlos de vuelta y les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña la maestra Sara Negrete. Maestra, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Amigos, hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de 4º grado. ¿Están listos en casita? Maestra, estamos listos. Bienvenido. Espero que se encuentren muy bien y con muchos ánimos para aprender. Hoy trabajaremos con la relación que hay entre las preguntas y la información relevante de una investigación. ¿Listas? ¿Listos? Para dar inicio, vamos a ver ejemplos de preguntas que formularon en el reto anterior sobre lo que les gustaría preguntar a una escritora o un escritor. ¿Qué debo estudiar para ser escritor? ¿Cuánto tiempo se tardará un escritor en escribir un libro? ¿Cómo se empasta un libro? ¿Cómo se fabrican los libros? ¿Qué se necesita para escribir un libro? Si te das cuenta, estas fueron algunas de las preguntas que nos mandaron los niños acerca de su escritor favorito. ¡Wow! Entonces hicieron sus retos. Yo también escribí unas preguntas, ¿Puedo leer dos? Claro. Aquí dejé mi libreta. Y pregunta número 1. ¿Qué conozco del tema? Pregunta número 2. ¿Qué quisieran conocer los demás del tema? ¿Está bien con esas o me puedo seguir? No, está muy bien con esas. Bien. Qué interesante es formular preguntas para averiguar lo que queremos saber acerca de un tema de interés. Eso nos permite buscar mucha información antes de escribir o de exponer. En nuestro caso, no vamos a escribir todavía un libro, pero sí vamos a reunir información para realizar una exposición sobre un tema de interés. Vas a ver qué bonito nos va a quedar. Eso. Cuando tú tengas tu lista inicial de preguntas, es necesario hacer descartes, porque no todas te van a servir para recabar información. Algunas preguntas pueden ser repetitivas, otras preguntas pueden ser complementarias y algunas incluso irrelevantes. Sí, eso me pasó. Hice una lista larguísima de preguntas y creo que no todas me van a servir. Exactamente. Lo más importante es reconocer cuál es la información más importante de la que quieres saber, qué conozco del tema, qué quisieran conocer los demás acerca del tema, dónde puedo buscar la información, cómo recabar y sintetizar la información. Y también te serán útiles preguntas acerca de la exposición que realizarías, como ¿qué debes investigar? Sí, bueno. ¿Cuándo podré estar listo para exponer? ¿Qué recurso visual me ayudaría para la exposición? ¿Y cómo debo hacer un cartel que le guste a los niños y las niñas? Puedes utilizar diferentes tipos de preguntas. Algunas preguntas son abiertas y algunas preguntas son cerradas. Después, tienes que anotar si repetiste algunas preguntas. Puede ser que preguntes lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces debes tener mucho cuidado de que no se repitan tus preguntas. Wow. ¿Sí? En esos casos, vas a tener que elegir solo una y eliminar las preguntas que están repetidas. También puede haber preguntas complementarias, es decir, que te ayudarán a completar una misma idea, y otras más que fueron irrelevantes, es decir, que no aportaban información de interés en tu investigación. Esas también hay que eliminarlas. Recuerda que podemos realizar notas y fichas informativas para organizar nuestra información más relevante. Primero, debemos tener claro qué es un resumen. Veamos el siguiente cartel. Un resumen
Es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Reproduce solo las ideas principales y sirve para repasar brevemente toda la información. Maestra, ¿y exactamente qué tenemos que hacer para realizar un resumen? Pues estos son algunos de los pasos que podemos seguir. Tome nota. Leer el texto para tener una visión global de él. Leer nuevamente y subrayar la información más significativa. Detectar los argumentos principales. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestras propias palabras. Eso se llama paráfrasis. Recuerda, un resumen realizado correctamente deberá contestar las siguientes preguntas. Sí. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cuándo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto? ¿Y cuál es la conclusión del tema? Anda, wow, pues son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero no te preocupes, es más fácil de lo que parece. Lo primero que debes tomar en cuenta es cuáles son las preguntas que quieres responder. Si haces un resumen general, estás respondiendo a ¿de qué se trata el texto? Pero quizá lo que buscas es responder una pregunta específica. En ese caso, solo debes enfocarte en la información. Esta información debe responder únicamente a esa pregunta. Aunque haya otras ideas principales, tú tienes que tener una pregunta y esa pregunta tiene que ser respondida solamente con la respuesta que tú... Wow. Bueno, ok. A mí me gustaría saber más sobre el mar. Entonces, ¿podríamos hacer un ejercicio sobre eso? Claro que sí. Mira, recuerda que hay una lectura respecto a esto en el libro de español. Excelente. Primero vamos a buscarlo, pero mientras dime, ¿qué quieres saber sobre el mar? Bueno, me gustaría saber como cuántos animales hay o también me gustaría saber algunos ejemplos. Muy bien. Pues en la página número 12 y 13 de tu libro de español está la lectura que te va a dar respuesta a esto. ¿Te parece si la leemos? Me parece. Muy bien. Dice así: la vida en el mar. La Tierra es un planeta cubierto por agua en un 70%. El número y variedad de seres vivos que hay en el mar es impresionante. La mayoría está cerca de la superficie y las zonas costeras, pero existe vida hasta en lo más hondo del océano, grandes y pequeños. En el mundo existen más de 20,000 especies de peces, desde el diminuto globo enano, más pequeño que la yema de un dedo, hasta el tiburón ballena, más grande que un autobús. Todos respiran mediante branquias, que extraen el oxígeno del agua. Especies letales. Algunos de los animales más venenosos viven en el mar. Las babosas de mar, por ejemplo, usan el veneno para defenderse de los depredadores, mientras que las medusas lo usan para cazar. Inyectan a sus presas un veneno paralizante y las devoran. Aníbal, ¿quieres seguir la lectura? Claro, me encantaría. El titán sumergido. La ballena es el animal más grande del mundo. Aunque parece un pez, en realidad es un mamífero. Se alimenta y se reproduce bajo el agua, pero tiene que salir a respirar a la superficie. Como tiene los orificios nasales en la parte superior del cráneo, puede respirar sin sacar la cabeza del agua. Tortugas al poder. La tortuga es un reptil que vive en el mar desde hace 200 millones de años. Está perfectamente adaptada. Utiliza las fuertes aletas delanteras como remos y las traseras más pequeñas como timón. Tiene un caparazón ligero y estilizado que le permite moverse con facilidad bajo el agua. Si está activa, una tortuga tiene que salir a la superficie para respirar unos minutos, pero cuando descansa puede pasar 2 horas bajo el agua. Bien, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Te gustó?
Me gustó muchísimo. Y entonces ya cumplimos el primer paso para hacer un resumen, ¿sí? Hemos leído el texto. Exactamente. Ahora es momento de subrayar las ideas principales. Pero recuerda, solo las que responden a tu pregunta. ¿Qué te parece si empezamos a subrayarlo? El número y variedad de seres vivos que hay en el mar es impresionante. En el mundo existen más de 20.000 especies de peces. Otra es, algunos de los animales más venenosos viven en el mar. Otra más que subrayé es, la ballena es el animal más grande del mundo. Y terminé con, la tortuga es un reptil que vive en el mar desde hace 200 millones de años. A ver, estoy un poco confundido. Yo pensé que era una idea principal la parte del texto del inicio, donde dice que la Tierra está cubierta por 70% de agua. Esa es muy buena observación, pero esa es una idea principal del texto, pero no responde a tu pregunta. En el mar viven muchos animales, ¿la recuerdas? ¿Y como cuáles? Sí, claro, pero pensé que íbamos a subrayar todo lo importante. Sí, pero solo lo que responde a tus preguntas. Ajá. Lo que hemos subrayado son las ideas principales. Lo demás son ideas secundarias. Por ejemplo, en el primer párrafo, después de la parte que habla de la cantidad de agua que hay en nuestro planeta, empieza a hablar de los animales que habitan en el mar. Esa sí es una idea principal. Ah, claro, entonces es por eso que está subrayada. Así es. Ahora observa lo que sigue en el texto. Explica que hay más partes, hay más seres vivos. Dice, la mayoría está cerca de la superficie y las zonas costeras, pero existe vida hasta en lo más hondo del océano. Esa información es una idea secundaria. Okay. Así sí me queda mucho más claro. Muy bien. Observa también, en el caso de esta lectura, las ideas principales están al inicio de cada párrafo. Observa. Así suele ser en varios textos. Recuerda que las ideas secundarias no se escriben en el resumen, solo se escriben las ideas principales. Por eso es importante subrayarlas. Lo único que haría falta es el último paso, parafrasear. Ajá, parafrasear significa decir o escribir con mis propias palabras las ideas principales del texto. Muy bien, lo has entendido perfecto. Recuerda que cada vez que practiques lo harás mejor. ¿Qué te pareció la sesión de hoy? Fue interesante, ¿verdad? Ahora ya sabes la importancia de formular correctamente una pregunta dependiendo de la información que quieras recabar. También cómo se debe realizar un buen resumen para preparar una exposición. Recuerda que todo te va a servir para hacer tus notas y tus exposiciones. El reto de hoy será realizar un resumen breve sobre lo que trató esta sesión. ¿Te animas? Me animo. Veamos qué tanto aprendiste hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Amigos, hemos terminado con preguntas para resumir información. Le damos las gracias a las y los maestros por acompañarnos el día de hoy. No te muevas de tu lugar porque continuamos con la siguiente clase. Nosotros nos vemos y hasta la próxima. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si tienes tus libros de texto en casa, consúltalos, léelos con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes. Si no los tienes, no te preocupes. También puedes consultar en algún libro de tu casa o en internet. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.